Y el punto cero, el punto de arranque de este contexto que vivimos es sin ninguna duda el primer paso para tratar de ver qué es lo que viene, ¿no? ¿Cómo proyectamos ese futuro? Ese futuro que, como yo siempre le digo, es una construcción colectiva, es una construcción de todos. Lo hacemos entre todos, también entre aquellos que habitualmente abordamos distintas temáticas, abordamos nuestra vida cotidiana, nos interesamos por analizar cada uno de los hechos que nos rodea. Y precisamente de eso también está hecha nuestra actualidad. En ese contexto hay un escenario y ese escenario está en disputa permanente, una y otra vez. Hay una lectura política sobre ese escenario. La política trabaja precisamente sobre eso para tratar de establecer cuáles son las líneas que nos van a llevar hacia adelante. Claro, eso en la medida de lo posible, porque a veces intervienen pedagogías, a veces intervienen discursos y lo que se termina generando son cualquier tipo de enfrentamientos, pero sobre todo ataques. Hablamos de la violencia, hablamos de determinado tipo de argumentaciones que lo único que hacen es agredir, que lo único que hacen es ejercer directamente la violencia, una y otra vez. No solamente por lo que se discute, sino además por lo que se representa. Hay sobreactuaciones muy peligrosas, por cierto, porque allí también se ejerce muchas veces la violencia, verbal en algunos casos, física en otros. Como yo siempre le digo, en este contexto que es singular, que es inédito, la disputa tiene que ver con cómo se captura ese futuro, con cómo vamos a organizarnos socialmente de aquí en adelante. Las evidencias están sobre la mesa. Lo que nos trajo hasta aquí en realidad no ha funcionado del todo, más bien le diría todo lo contrario. Entonces habrá que ponerse a pensar cuáles son esos intereses, bueno, quizás seguir de la misma manera que hasta ahora. ¿Quiénes son los que ejercen esos intereses? Bueno, estos señores que permanentemente tras bambalinas lo que buscan es un poquito más para su propio molino y en todo caso a partir de allí una y otra vez la repetición como un elemento que lo que busca es cincelar lo que va a ser el discurso de un sector de la sociedad y quizás ahí se trabaja una y otra vez y uno puede leerlos. Hay comunes denominadores, una y otra vez en ese discurso del odio. Nuestro canal C5N queda en el medio, recibe un ataque. Son nuestros cronistas, son nuestros periodistas, son aquellos que una y otra vez lo que buscan es el libre ejercicio del periodismo. Y si algo distingue este canal de otros es que permanentemente le acercamos el micrófono a la gente, dejamos que nos hablen. En algún caso también cometemos el error de dejar que nos ataquen, como le ha pasado en el día de hoy, como le ha pasado a tantos periodistas de nuestra señal, pero como también le pasó en el día de hoy a nuestro compañero Roberto Funes Ugarte. Quiero compartir con usted las imágenes de lo que pasaba hace algunas horas nada más. Escúchelo. Ustedes no tienen que estar acá, ustedes se tienen que ir a la matanza. Si te la pasás todo el día criticando la ciudad, careta, andás mercenario, vende el Bueno, se lo van a... mercenario, Sí, vende el y encima, ¿sabes qué pasa? Lo más triste de todo es que está sin barbijo, está insultando, le espeta todo tipo de sal. Vos, no te voy a dejar tranquilo en todo el día. A ver. Caretas. Bueno, ya se lo llevaron. Menos mal que está la cantidad de gente aquí que vio. Ustedes son todas cucarachas, por culpa de ustedes estamos como estamos. Dale. Metételo en el orto, forro el micrófono. Punto. Bueno, ahí hay algunas cuestiones que son importantes para el análisis. Más allá de la agresión física que repudiamos totalmente, más allá también, y quiero mencionarlo, de la responsabilidad que le cabe a las autoridades, en este caso de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque este señor, que lo veíamos allí insultando y agrediendo a nuestro compañero Roberto Funes Ugarte, también estuvo en otras movilizaciones, también directamente se la agarró con un periodista de C5N, encaró la cámara, agredió verbalmente, agredió físicamente. Este señor no es nuevo en el arte del discurso del odio, no es nuevo en el arte de la agresión. Y entonces habrá que preguntarse qué es lo que está fallando en este contexto. Por un lado, que aquellos que tienen que preservar cierto orden, que aquellos que tienen eventualmente que amonestar a una persona que no se adapta a las reglas, al contrato social que existe entre todos nosotros, los que convivimos bajo el techo de esta sociedad,
bueno, tiene que tener algún tipo de, yo diría directamente, de amonestación, ¿no? ¿Por qué? Porque está pasando precisamente esto. Este señor ya ha estado en otras movilizaciones, estábamos compartiendo algunas imágenes, y permanentemente ha estado con este discurso del odio. Es un alumno de lo que Rita Segato podría decir, por ejemplo, que es la pedagogía de la crueldad. Este señor se encarga de ese ejercicio una y otra vez. Y él, como tantos otros que prácticamente asisten a lo que son las movilizaciones para agredir a nuestro canal, para agredir a C5N, que paradójicamente le acerca el micrófono en esta especie de voluntad del ejercicio del libre periodismo que hacemos y que ejercemos una y otra vez. Prácticamente le diría, sin tomar nota de esto, que en el día de hoy sí vamos a tomar nota, porque es importante no solamente mencionarlo, sino además, y acá le quiero agregar otro elemento importante, ¿no? Porque en este contexto de la discusión uno podría considerar que este señor representa lo que en las ciencias políticas se denomina el antagonismo, ¿no? Esta especie de contraparte con la cual discute un sector de la sociedad y que entre los dos llevan adelante el ejercicio de la política y de lo político. El antagonismo es muy importante para la política. De ese juego permanente de antagonismos es donde surge el ejercicio de la política. Cuando falta, bueno, hay algo que está fallando. Cuando está, es en el contexto de la república, de la democracia, que se da ese ejercicio y que uno podría decir que esa misma política tracciona, que funciona, que es importante para esa especie de juego democrático que permanentemente tiene que estar entre nosotros y que es la reconfirmación permanente de ese ejercicio republicano. Pero este señor no representa eso. Este señor no tiene un posicionamiento de características políticas. Este señor no puede explicar por qué está ahí. Y quizás esto es lo más importante, no puede explicar su posición ante la sociedad, no puede enhebrar un argumento que sea sólido y que explique por qué está en esa situación, en ese contexto, salvo la agresión per se. Y entonces las preguntas surgen, bueno, ¿quién ha enviado a este señor? ¿En representación de quién está? En representación de quién están todas estas personas que agreden sistemáticamente a nuestros periodistas. Y la respuesta se queda prácticamente en suspenso. ¿Por qué? Porque quizás no hay respuesta o porque quizás todos conocemos precisamente esa respuesta. Lo cierto es que a lo largo de las movilizaciones, en distintos banderazos que usted está viendo en pantalla en este momento, todas esas movilizaciones son un ejercicio del discurso del odio. Y se nutren precisamente de ese discurso, que uno podría considerar que está muy distante de lo que son los ejes de discusión que nos tienen que ocupar en este momento, independientemente de la posición que uno tenga. Porque uno puede querer o no una determinada medida, por ejemplo la cuarentena, porque uno puede coincidir o no con una determinada política, económica, social, financiera, pero está claro que quizás lo más alarmante, creo yo, lo más relevante en este contexto es que cada vez que acercamos un micrófono descubrimos que no hay el ejercicio del antagonismo, que no hay un posicionamiento político, que no hay una explicación a por qué esas personas sienten que tienen que estar ahí y en todo caso tendremos que pensar si sienten también que tienen que agredir. Porque hasta uno podría llegar a dar el beneficio de la duda y decir, bueno, están agrediendo porque no saben cómo canalizar algo, una opinión, un acercamiento, tomar un atajo de lo que es esta realidad. Pero ni siquiera eso está presente. Y llama mucho la atención cada uno de los argumentos a los cuales se echa mano, por ejemplo, para pretextar la agresión una y otra vez que se hace en forma sistemática. Entonces, cuando buscamos cuáles son los referentes para todas estas personas, cómo es que se nutren de determinados mensajes, de dónde toman prestada esas actitudes que por supuesto repudiamos una y otra vez, uno se encuentra con personajes sumamente extraños. Por ejemplo, el señor Alfredo Casero, que hace algunas semanas nada más esto decía en las puertas del Congreso. Estamos permitiendo esta mentira. Si vos estás en tu casa y no podés venir, no vengas. Nosotros vinimos por esto. Yo me cago ya en cualquier cosa que me digan. No creo en ninguno de ellos. Lo único que quiero es que haya Estado de Derecho y se respete la puta Constitución. Bueno, el desequilibrio, el absurdo, la locura, el no tener filtro, es parte de todo esto. Y quizás uno tiene que preguntarse en qué momento
estos señores que parecen que tejen en el aire argumentaciones disparatadas totalmente, son responsables en parte de lo que pasa. Entonces, volviendo quizás un poco a las cuestiones que nos surgen en el día a día, va por un lado el repudio a esta especie de discurso del odio permanente, por otro lado va el repudio también al ejercicio de la violencia, por otro lado déjeme decirle a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires que tienen que tomar algún tipo de medida, porque este señor, el que agredió a nuestro compañero Roberto Funes Ugarte, ha estado en otras movilizaciones, el archivo de C5N es sumamente amplio con respecto a este tema, es decir, este señor tiene una identificación, este señor asiste periódicamente a el lugar donde están nuestros móviles y en todo caso también decide agredirlos una y otra vez. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se hace absolutamente nada? En el libre ejercicio republicano de la democracia, en esa especie de diálogo permanente que son los antagonismos, que son las discusiones, que son sumamente sanas para nuestra democracia, bueno, en ese contexto no hay que confundir eso con esto, que es el discurso del odio y que es también la pedagogía de lo que es cruel, la pedagogía de la crueldad. Vamos